Hoy vamos a hablar de San la Muerte, pero vamos a hablar de otra manera. Voy a hablar las cosas que solemos hablar con la gente que aprende de nosotros a trabajar con San la Muerte. Hoy no vamos a hablar del culto criollo, ni vamos a hablar del Caín ni la Calmana. Vamos a hablar del culto a San la Muerte en la doctrina unificada. Pero para eso tenemos que filosofar un poco y hablar de otras cosas relacionadas a San la Muerte. El objetivo de la doctrina unificada, ¿para qué sirve? ¿Para qué es? ¿Para qué es este libro? Que a propósito te lo podés descargar gratuitamente, está en la descripción del video, les dejo el enlace aquí abajo también, para que lo tengan. Y bienvenidos al Sabbat número 52, el culto a San la Muerte en la doctrina unificada. Títulos. Bienvenidos, ¿sí?, al taller de San la Muerte, del Templo Votivo a San la Muerte en Capiatá, Paraguay, capital de mitos y leyendas. Desde aquí se forja la doctrina unificada para todo el mundo. Ya saben, aquellos que quieran descargar el libro San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, lo podés hacer en la descripción del video, al final de la descripción del video, donde también están nuestros teléfonos de contacto para aquellos que quieran contratar nuestros servicios privados relacionados a la magia y demás trabajos que realizamos, por supuesto, de forma privada y cobrándole dinero a cambio de nuestros servicios a la gente. Dicho esto, también tenemos que decir que solo esto es posible por Ayedemar y el bazar esotérico de lo que está dando a hablar todo el Paraguay. Mirá. Bien, a propósito, jóvenes aprendices del culto a San la Muerte en la doctrina unificada, hoy vamos a tocar varios temas, ¿sí?, relacionados al culto a San la Muerte, y nos vamos a servir de la didáctica que usamos en el Sabbat pasado para este. Quiero aclararle a toda la audiencia que yo sea satanista no significa que todos los sanlamuerteros lo sean, es decir, en realidad ser sanlamuertero es como ser peronista, no importa del partido que seas siempre y cuando seas peronista. A mí no me importa de la religión que vos seas o en lo que creas siempre y cuando
seas sanlamuertero. Si sos sanlamuertero, sos un hermano nuestro. Algunos hermanos nos quieren y otros hermanos no nos quieren. Es normal en todas las formas de pensar de la humanidad, por lo cual es algo esperable y sujeto a normas de control y predictibilidad, querido. Estoy muy didáctico últimamente. Una introducción al culto en la doctrina unificada. Hoy vamos a hacer una especie de charla reflexionando sobre algunas cosas, una cosa más comestible para algunos. Gracias por los mensajes de apoyo del cambio del formato de Pablo Barrera Magia Acá. Si no te has suscrito, por favor, realícelo ahora, apretá la campanita y demás cosas, porque no quiero poner tantos zócalos, porque más o menos arriba van a tener siempre descripto, ¿sí? Qué sábado es y demás cosas, y aparte no quiero llenar de globitos y de cosas el video para que no pierda, ¿sí?, esa austeridad que ustedes me reclaman siempre en mis videos. Pues bien, vamos a empezar con conceptos fáciles, sencillos, sobre todo de la doctrina unificada. ¿Cuál es el problema que resuelve la doctrina unificada? ¿Qué problema resuelve? A ver, Pablo, bien, es una religión, hay magia, hay un cábala, pero ¿qué problema resuelve? Al final de la charla vamos a decir qué problema resuelve, porque vamos a desglosar la cantidad de problemas que resuelve para aquellos, primeramente, que tienen un don espiritual y no encajan en ninguna tradición. Segundo, es para esas personas que no están dispuestas a seguir a un maestro, por las razones que fuera. Son personas solas, independientes. No tienen esa necesidad intrínseca de pertenecer a algo. Sin embargo, se sabe con capacidades especiales. Siente que ninguna bandera le es afín porque ninguna identidad de afuera es la que le hablan los espíritus que tiene adentro. Y para ese tipo de personas es la doctrina unificada. Es un culto, es una religión, es una doctrina mágica que solo requiere de un individuo. Usted. ¿Por qué? Porque el templo ya no es de piedra ni de estatuas. El templo es la persona, para bien o para mal. Entonces hoy vamos a hablar de cosas un poco más filosóficas que tienen que ver con el fundamento de la doctrina unificada y la necesidad de que exista. Orienta el culto, como dije, hacia el individuo y no hacia el colectivo. Es decir, nosotros creemos en la iglesia de un solo individuo, la persona desarrollándose esotéricamente, religiosamente, espiritualmente. La persona, es decir, es un culto que no requiere más templo que tu propio cuerpo. Es bastante fácil de acceder para cada uno que estén ahí, ¿se entiende? Magia como ciencia cabalística. Es decir, la cábala no es una religión, quiero aclararlo. Muchos piensan que porque los judíos practican la cábala, hay judíos que practican la cábala y judíos que no practican la cábala. En el mundo árabe ellos también tienen su propia cábala, ¿sí? Contenidos que jamás han sido traducidos a otro idioma, se lo han mantenido para ellos y está muy bien, están preservando su conocimiento. ¿Quién les puede decir algo? Yo también soy celoso de mi conocimiento, aunque no parezca. Pero la doctrina unificada le da un calce cabalístico, justificable y por supuesto superador. Superador al culto tradicional, busca superar eso. Brujería como naturaleza y derecho humano. Entonces abordemos el tema de la magia de campo desde un lugar más humano, no tan de leyes y doctrinas estáticas, ¿sí? De cosas muy marcadas, definidas por límites y demás asuntos. Dicen, la doctrina unificada es restrictiva, sí, es muy restrictiva. Pero la restricción no viene del amo de todo el universo de esto que soy yo, viene de la autolimitación. Entonces, acá se ven las cosas de otra forma y se trabaja de otra forma. ¿Por qué? Porque es otra religión, es otra ciencia, es otro enfoque sobre el sistema. Es el mismo sistema, lo que cambia es la metodología. ¿Sí? Y hace a sobrevivir en el tiempo tradiciones que si siguieran solamente dependiendo de los que depende, desaparecería. Entonces, en el caso que todos fallen, existe la doctrina unificada como aglutinante definitivo para este siglo, por lo menos. Probablemente sea un trabajo polea para una cosa mucho más grande en el futuro. Sí, tenemos que verlo así y estar preparados para no ver la totalidad de la gloria de la doctrina unificada. Uno tiene que estar preparado para eso.
no es un trabajo que se hace en una vida, esto lleva varias vidas realizarlo, ¿sí? Seamos realistas, seamos concretos. Y magia del pilar del medio. El culto a la muerte en su parte esotérica no es Leján Paz. Solamente, ni tampoco es Raihan Paz, como lo quieren cristianizar al máximo para que sobreviva a través del egregor cristiano. No son las únicas dos formas de verlo. De hecho, esas son las dos formas de entenderlo para una persona que tiene dualidad en la cabeza. ¿Se entiende? La magia del pilar del medio entiende al universo desde un ángulo diferente. Es decir, es una cuestión de enfoque. Lo bueno y lo malo son manifestaciones que producen dualidad, que producen existencia. Es una visión macrocósmica, aplicada en el individuo, que es en el único lugar donde se puede aplicar este tipo de conocimientos. No funciona como una religión tradicional, es un pulsar social, es una cosa que naturalmente se distribuye entre el inconsciente colectivo. Y no es para todos, pero no es para cualquiera. Tiene que resonar en tu interior estos conceptos. Si no resuenan es porque o no estás lo suficientemente preparado, y si no estás lo suficientemente preparado, algo te dice adentro en tu intuición que esto te resuena, entonces implica que tengas que hacer un esfuerzo, no sacrificio. Y el esfuerzo es adquirir más conocimiento. Por eso yo les dejo para descargar el libro, les recuerdo para todos aquellos que recién entran, bienvenidos al Sabbat número 52, Cultos a la Muerte en la Doctrina Unificada, explicando qué es, ¿sí? Primeros minutos del programa, así que si recién llegás no te perdiste absolutamente nada. Así que los otros van a decir, o sea que nos estuviste haciendo viri para que lleguen los de los 15, 20 minutos. Y sí, por supuesto, no olvidate, es una técnica de control mundial. La relación con la muerte es personal. Es una relación personal, por lo cual todo lo que opinen los demás, que te chupe un huevo, como decimos nosotros en Argentina. Es una cosa personal. Tenés diferentes tipos de personas que cultúan a San la Muerte. Tenés el promesero que promete y cumple, el devoto que ya está un poquito más adentrado, pero hace 20 años que está con el santo y le prende una vela nomás, ni un vaso de agua le sirve. Como si trabajar con muertos fuera simplemente prender una vela. ¿Sí? ¿Que estamos trabajando con muertos cuando trabajamos con San la Muerte? Sí, mi viejo, claro. Para eso tenés que tener el altar puesto de una manera para que no se te llene de muerte y te arruine la vida. ¿Esta es la explicación que vos me das de un mal culto a San la Muerte? Sí, todo lo que sale en la televisión de todos esos enfermos es porque no aseguran su altar correctamente y se llenan de espíritus obsesores y después hacen las cagadas que hacen. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a asegurar su casa, su cuerpo, su lugar de trabajo. ¿Y usted me podría enseñar? Sí, pero te tenés que poner, mi viejo, porque a mí me costó. Si querés aprender cómo asegurar... Vos sos San la Muertero ya, pero bueno, ¿tenés asegurado tu altar, tu casa, tu cuerpo? ¿Estás trabajando con muertos? Para empezar nomás, vamos a decir las cosas como son. Es lo que corresponde, es una responsabilidad moral con la sociedad. Digámosle a la gente la verdad. Trabajar con San la Muerte es trabajar con muertos, y eso requiere un tratamiento. En el contexto mágico pareciera que es más sencillo porque los magos ceremoniales solemos atender las cosas de otra manera en el marco evocativo. Requerimos de menos elementos generalmente para poder realizar una evocación a un espíritu de muchísima mayor potencia que un muerto, siendo San la Muerte existente en esos niveles. Es apenas lo que podemos ver de esa radiación de la muerte. Sí, entonces está el adepto, el tipo que lo hace por amor al santo. Todo lo demás viene solo. Como todo en la vida, en lo que te proponga, no solamente en esto no es aplicable solamente aquí, a cualquier cosa. Son características innatas del ser humano que vienen enfocadas en que el cerebro se recablee de la forma correcta y se enfoque en un objetivo. Corre para cualquier ámbito de la vida, no es una cosa simplemente relacionada al santo, es sentido común. Ahora, si tu vida es una vida de entregarte por completo el servicio y morir con todas las enfermedades de la gente que curas, es un problema tuyo. Me parece que tenés que hacerte un poco responsable también de vos mismo si trabajás con San la Muerte para el público. La doctrina unificada viene a resolver esos problemas, ¿ves? Que son falta de conocimiento y falta de rituales que no te enseñaron nunca. ¿Por qué no te enseñaron nunca? ¿Porque no les convenía? No, porque no se acostumbraba. Ahora sí, con la doctrina unificada sí, claro está.
San la Muerte es el dios fáctico y más real de todo el universo. Es el único dios real que el ser humano puede percibir. Me puedes decir, bueno, también está el sol, sí. Y él es el sol. No, pero el sol es el logos, sí, él es el logos. Pero está Marte, el dios de sí también es. ¿Por qué? Porque la muerte es la base de toda religión y de toda creencia esotérica. ¿Por qué? Y mística también. Escuelas mistéricas. ¿Por qué? Porque la muerte tiene un montón de cualidades que hoy vamos a explorar. Y vamos a analizar la idea de San la Muerte y la idea de la muerte personificada para que podamos empezar a entender las cosas en un nivel un poquito nivelando para arriba. Digamos, este es un video para pensar, no es una clase. A ver, muchachos, lo que cambió es el formato, me alegro que les haya gustado y así vamos a seguir enseñando, pero así podemos comunicar muchísimo mejor las ideas. Entender la idea de San la Muerte. Vamos a entenderla. Primero es trascendente, porque la muerte te indica que hay un después de algo. Cuando tu cuerpo deja de funcionar, ¿qué es lo que sucede con tu identidad? ¿A dónde va tu ser? Porque vos sabés que hay algo adentro tuyo que no es físico. Podés llamarlo mente, sentimientos, ambas dos. Entonces, es trascendente, ¿sí? Nos pone a pensar qué, cómo, por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué carajo estoy acá? ¿Qué es esto de estar aquí? Es una mejor pregunta, muy caota, ¿no? La gente de la magia del caos se va a considerar. ¿Qué es esto de estar aquí vivo en la carne? Entonces las personas inteligentes se preguntan, che, esto es restrictivo. Y ahí emerge la anticósmica. Con justa razón. No digo que los anticósmicos estén equivocados, muy por el contrario, van por el camino correcto. Lo que sucede es que no pueden arrastrar a todo lo demás porque a ellos les ahogue la habitación. Ni tampoco vamos a dejar que enquisten y anquilosen en la ignorancia a los otros para que siempre sean los 4 o 5 de siempre. Tiene que haber un equilibrio. Para que haya un equilibrio tenés que estar más allá del bien y del mal. Y para eso tenés que morirte, porque se sabe la cosa cuando te morís. Cuando estás en vida acá hay cosas que no recordamos de otras vidas, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo de que vivimos más de una experiencia en la carne, otros no están de acuerdo. La doctrina unificada cree en la reencarnación y sí, por supuesto. Si el Bhagavad Gita es un libro sagrado acá. ¿Y qué tiene que ver con la doctrina? No importa, es un libro sagrado, pelotudo. ¿Se entiende? Es fáctico. No la podés negar la muerte. Lo dice Salomón en el Eclesiastés. El mismo suceso resultante de la bestia es el mismo suceso resultante del hombre. Todos van al Seol, todos mueren y todos se pudren. Todos, sin excepción. Ricos, pobres, buenos, malos, todos se mueren. ¿Sí o no? Sí, es fáctico. Fáctico. Y es definitorio. ¿Por qué es definitorio? Porque las religiones existen para apaciguar esa angustia de qué pasa cuando te morís. Entonces las religiones llegan a la vida del hombre para decirle, mirá, no es lo único esto, hay otras cosas. Uno te va a decir, hay uno malo que no quiere que sepas esto, y el otro te va a decir, el otro es el que no quiere que sepas esto. Y así ad eternum. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita un tiempo para darse cuenta que en esencia todo está yendo hacia el descubrir de la parte espiritual. Porque te aseguro, mi viejo, que el único templo que importa es el de tu cuerpo, que sí es un templo. Tu cuerpo físico es el templo del santo, es donde el santo vive. Ser después de ser. ¿Es posible, Pablo? Porque en definitiva me parece que estamos tocando ese tema. ¿Qué sucede? Es tan fáctica la muerte que cualquier descripción o frase ampulosa de fe o esoterismo te la pasás por donde vos ya sabés. Está todo muy lindo, pero mira, mataron a esa piba sin saberlo, llegó a ese lugar. ¿Por qué se murió esa piba? Y era su destino, le tocaba. Pero no es muy justo el sistema. ¿Por qué estos hijos de puta que hicieron tanto daño no se mueren nunca y la gente buena se muere? ¿Por qué? Porque la gente buena tiene remordimiento, entonces no tiene tiempo para hacer. Está sufriendo siempre por lo que hace o pidiendo permiso para vivir, cuando no se trata de ser malo o bueno, sino de ser justo, para sí mismo y para los demás. Mirá qué fácil que es.
Eso es el concepto de San la Muerte, por eso se le dice San Justo. Hacete justicia a vos también, ¿sí? Y también sirve para la integridad del alma, es decir, un ser humano que nace en este mundo sabiendo que va a morir y que su tiempo de experiencia es limitado por los años, es lógico, ¿sí? que destruya cualquier posibilidad de esperanza. Entonces las religiones, el desarrollo esotérico, las religiones más que nada, porque el desarrollo esotérico es para los pocos siempre y así siempre, o por lo menos en este Kali Yuga va a seguir siendo así. Guardo en mi interior la cesación de toda esperanza de que la humanidad se vuelva un mundo de magos en el futuro inmediato. No hay manera, tampoco hay necesidad. Lo que sí hay necesidad de que llegamos a un punto bisagra. Yo al menos tengo esa percepción y estoy trabajando para ello. Que es decir, muchachos, esto es lo mínimo viable que tenemos que hacer en magia para sobrevivir cada una de nuestras culturas, sin importar la tradición que utilice el sistema mágico de la doctrina unificada. Es para ustedes, the people, ¿sí? Lo fáctico, ¿dejamos de ser o no dejamos de ser? Pablo, no me estás contestando la pregunta porque no la sabés. Lo que pasa es que la respuesta que tengo es complicada, pero yo te la voy a dar. Sí, pero antes me llamo un mate. Sí y no al mismo tiempo. Sí y no al mismo tiempo. ¿Dejás de ser? Sí. ¿Continúas siendo? Sí. Una parte de vos. Cuando reencarno se me hacen que me olvide, sí. Tome de las aguas del olvido. ¿Para qué? Para no volverse loco en esta encarnación con experiencias que son recuerdos de otras vidas, sí. Por lo menos hasta ahora te puedo decir que eso es lo que se sabe. Sobre eso poco que se sabe, tenés que desarrollar un sistema mágico que entre en una sola palabra, decía Crowley. Crowley dijo telema, yo digo sinequeia. Así que si me dice, defina la doctrina unificada en una sola palabra, sinequeia, continuidad. Es la doctrina mágica que otorga una solución de continuidad para cualquier doctrina mágica. La muerte nos define cómo amás, cómo odiás, cómo vivís tu vida, cómo derrapás, cómo te levantás del pozo, define todo. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo. No quiero equivocarme en el amor, Señor. Y así vivimos, desesperados por vivir porque llega la muerte. Y gastamos los mejores años de nuestra vida en trabajar para los peores años de tu vida y te puedas pagar los remedios que te mantengan vivo hasta el estado de decrepitud u olvido. Discreción cabalística del pilar del medio. La discreción cabalística del pilar del medio tiene que ver con algo, con una forma de entender el universo, vuelvo a repetir, basada en la tendencia a la unidad, que es la única forma de belleza simétrica que podemos ofrecer si nos transformamos en dioses. Transformarse en dioses significa más que hacer magia, es transformarse en esa conciencia, y esa conciencia dura para siempre, o tiende a la durabilidad más allá de sus nombres. Ese es el escenario. Entonces, la doctrina unificada no viene a salvar al hombre, ni viene a salvar la magia, eso siempre va a estar. Viene a salvar a los dioses. ¿De quién? De ustedes, claro está. Del ser humano que no cree, del que lo hace mal, del que usa su nombre de forma incorrecta, ¿sí? Del que solo lo hace por dinero y del que solo lo hace por desinterés. Viene a equilibrar la carga, viene a mostrarle a la gente que los dioses viven con ellos adentro de su cuerpo y no lo saben. Y van a tener que esperar para saberlo también porque eso exige entrega. Ya les dije, le voy a decir siempre el qué. ¿Sí? Si vos me preguntás qué significa esto, te lo digo. El cómo lo hago no te lo voy a decir, porque te va a costar. Pero eso es injusto. O sea, la gente que tenga recursos solamente va a aprender a usar la doctrina unificada correctamente. Para eso les di el libro, tienen algo para arrancar. La diferencia entre el que vaya a invertir en su vida espiritual en esta casa va a tener que invertir recursos. ¿Por qué? Porque puede. ¿Y va a tener más conocimiento que yo? Sí, pero algún día van a ser uno entre los tuyos que tenga más conocimiento que ellos. Se va a equilibrar sola la balanza. Ese es un devenir del universo. Pero en lo que a mí respecta, si querés aprender de mí, que te cueste. Recursos, tiempo, dinero, paciencia, silencio.
todas las cosas que no decimos que enseñamos y jamás las vamos a decir porque tampoco son cosas transables, no son bienes transables algunas cosas. Tiene que haber un límite, ¿sí? De preservación, inclusive por el conocimiento en sí mismo. Suficiente nos dan las entidades tanto, ¿sí?, como para no olvidarnos de ello, ni tampoco como para renegar. Entonces, nosotros qué podemos decir de San la Muerte, si nos ha dado todo, y a vos también te puede dar todo, pero para eso tenés que trabajar de la forma correcta. La discreción cabalística, sincretismo con prácticas esotéricas correspondientes a la magia ceremonial cabalística, eleva la potencia y la capacidad de San la Muerte de realizar milagros, haciéndolos perdurar en el tiempo a través de todas las tradiciones paganas compatibles. No es una tradición cristiana por más que se haya cristianizado. El culto a San la Muerte, como lo conocemos hoy, empezó en Argentina. Acá en el Paraguay el concepto del Señor la Muerte es completamente muchísimo más amplio y muchísimo más poderoso de lo que ustedes se puedan imaginar. Al santo no le gusta la gente lastimosa, porque hay gente que cultúa a San la Muerte que le va bien y hay gente que cultúa a San la Muerte que le va mal, así como hay evangelistas que están llenos de guita y evangelistas cagados de hambre. No importa la religión, tenés gente de religión que le va bien y gente que no. Para eso mirate el Sabbat 51, si querés, para tocar el tema del karma, ¿sí? Pero con otra temática. También permite algo que obviamente esto exige una conversación un poco más amplia, tampoco puedo decir mucho, ustedes me sabrán entender. Quiero agradecer a los orientes masónicos que se han acercado a la casa, ¿sí? También quiero decirle a muchos orientes masónicos que me invitan a ser parte de sus logias y demás cosas, que yo ya tengo otros compromisos con una logia en particular de trabajar en conjunto, que todavía no puedo revelarles, pero sí les digo que muchos masones se han acercado interesados y están siendo entrenados en la doctrina unificada. Más sus conocimientos, obviamente su vida ha mejorado notablemente. Así que quiero agradecer a todos aquellos, no puedo decir sus nombres ni nada de ninguna manera, sí, por respeto a que ellos lo son y yo no soy quien para decir quién es masón y quién no es masón. Así que muchísimas gracias a las órdenes masónicas, sobre todo simbólicas, mixtas y operativos también, en el interés por la doctrina unificada, y eventualmente algún día seguramente daré una charla en alguna reunión de Son de ustedes para contar un poquito más sobre estos asuntos. El problema es que la élite no maneja a los muertos los manejan los negros macumberos. Pero no le podemos dar a estos hijos de puta el control de los negros macumberos porque si no van a manipular a los muertos para un momento. Siempre van a necesitar de los negros para manejar a los muertos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que como los negros para manejar a los muertos. Camina como perro y ladra como perro. Siempre vas a necesitar de un negro. ¿Y yo qué soy? ¿Alemán? Olvídate, yo en Argentina con esta cara soy un negro cabeza. Pero ya, rapado nomás. Sí, pero esta cara no resiste el gorilómetro ni en pedo. Sí, tiene una cara de peroncho que la mitad está bien. Entonces, ¿qué pasa? Esos muchachos tienen la guita, pero manejan los muertos. La macumba maneja los muertos, pero maneja la guita. Entonces vamos a juntar a este que tiene guita con este que maneja los muertos y hacemos guita todos, ¿se entiende? Claro, así estamos todos contentos un poquito. Preservación sin intervención de las tradiciones paganas, y esto es casi una promesa. Ustedes entendieron mal lo que es la doctrina hasta hoy, ¿eh? Algunos dicen, Pablo no es malo, pero lo cultúa de forma incorrecta. No, es otra religión, mi vieja, si no tiene que adaptarse a los estándares de tu nación. A propósito, ¿sí? Les quiero explicar una cosa. La doctrina unificada no es una especie de rejunte de las naciones, de la umbanda, de la quimbanda y todas esas cosas para hacer algo que no. Es otra religión. Si me los ponemos en olas de Umbanda, esta es la quinta ola. La doctrina unificada es la quinta ola de la Umbanda, olvídate. Umbanda como concepto, no porque la doctrina unificada sea Umbanda. Ahora vos me decís, Pablo, ¿a qué es más parecido? Y es más parecido a la quimbanda. Para arrancar livianito, hasta ahí. Sí, se cultúa el Yu y bueno, esta es casa de Yu Rey, no es casa de quimbanda. Es otro el laburo que nuestros asentamientos realizan. ¿Para qué? Para tatas de quimbanda. Los servicios de quimbanda que presta la casa, ¿para quiénes son? ¿Para qué factura? Sí, que se pueden pagar sus cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces, dejemos a las brujas, a los brujos, a los macumberos seguir haciendo su macumba en paz, a los brujos de campo. No los molestemos. Si lo pueden ayudar, ayúdenlo, pero déjenlos en paz. Esto no viene a normalizar la brujería de campo. Viene a demostrar que lo pagano tiene una discreción cabalística y que es superadora a la discreción cabalística actual. ¿Por qué? Porque la configuración psíquica del ser humano está evolucionando.
No es la guerra entre mente y naturaleza. En el pilar del medio entendemos a esta dualidad como la mente de la naturaleza. No mente y naturaleza, sino la mente de la naturaleza. La magia es un derecho humano. ¿El humano tiene derecho a ser Dios? Es una pregunta. ¿Sí o no? ¿Tiene derecho a ser Dios? Reflexionemos juntos. Acabo de inaugurar el evangelismo esotérico. Definitivamente soy el pastor de las sombras. La oye. Pensemos, ¿el humano tiene derecho a ser Dios o no? El que diga que no, no puede ser de la doctrina unificada. Soy ateo, pero creo que el hombre tiene derecho a ser Dios. Bienvenido sea. ¿Los ateos pueden practicar la doctrina unificada? Sí, por supuesto que pueden practicar la doctrina unificada. Es la gente que más me cae bien para practicarla. ¿Por qué? Porque ese tipo ya tiene resuelto unos problemas en su cabeza con sus arquetipos. ¿Y qué viene a ser la doctrina unificada? La meta que muchas organizaciones espirituales, ya sean en la Tierra o en el mundo invisible o en ambos lugares, generalmente es en ambos lugares, ¿no? Sería una estupidez. Nada que se precipite acá tiene un origen previo, ¿no es cierto? Precipitación y exódica, sí, muchachos, sí, por supuesto. San la muerte, doctrina unificada, te vuelvo a repetir, descargar el libro de forma gratuita, no te dejes engañar por nadie porque yo no lo vendo el libro y lo único que se vende son a veces ediciones especiales, ¿sí? Que vienen así encuadernadas, ¿sí? Y ahora viene la edición 2022 de San la muerte, doctrina unificada, Liber 441 Aleph Chin. O Chin 441 Aleph, para decirlo correctamente, y en él vas a encontrar toda la información que te venía comentando. Vas a poder aprender a tirar las cartas, a preguntarle al santo, a cómo consagrar tu altar y demás cosas, y lo podés descargar sin gastar un centavo. ¿Qué más querés que haga por ti? Te doy conocimiento, me tomo mi trabajo para hacerlo cada día mejor para ustedes, así que por favor, todos aquellos hijos de puta que ven el canal, suscríbanse, porque somos muchísimos y la gente no sabe. Ahora, si te avergüenza suscribirte para que nadie vea que estás suscrito a este canal, para que no piensen que haces brujería, entonces tampoco lo mires. Porque si te avergonzás de mí delante mío, también me avergonzaré de ti delante de mi Padre, Lux. El clickbait de la semana, Hay algunos que dicen, ahí viene el clickbait de Pablo Barrera que te va a vender algo. Por supuesto, porque nosotros sostenemos todas estas cosas ¿con qué? Con el vil dinero maravilloso que nos suministra el sistema Illuminati para nosotros poder comprar cosas mejores que usted o pagar los materiales que se requieren para que vuelva tu mujer, que si no le haces un trabajo no va a volver nunca más. Pero en el caso de hoy, el clickbait de la semana, inauguramos una nueva sección dentro del Sabbat que se llama clickbait de la semana. Es decir, las cosas que te voy a vender en este momento. Empieza la segunda generación de espíritus goéticos, gracias a todos aquellos que han confiado en esta casa, ¿sí? Para averiguar cuál es su espíritu de Lars Goetia o cuál es su espíritu goético. ¿Hay diferencia entre una cosa y la otra? Por supuesto que sí, pero tampoco te puedo decir mucho. Su costo es oneroso, sí, requiere de un dinero, no es una cosa que se entrega en un momento, lleva aproximadamente entre 15 y 20 días hasta un mes, dependiendo de la dificultad espiritual de la persona. Ahora bien, Pablo, suponete que yo practico, soy cristiano, pero quiero saber mi demonio goético. ¿Puedo saberlo? Sí, podés. Soy ateo y no creo en nada de esto, pero me quiero gastar para ver qué demonio soy por curiosidad. Si tenés plata y te la querés gastar, este es el lugar para gastarla apropiadamente. Sí, claro que sí. Ahora, soy Baba Lorillá, soy Iria Lorillá, trabajo en Nación. Soy tata o yaya de Quimbanda. Para tatas y yayas de Quimbanda, el 50% de descuento con las 3 cosas que les voy a preguntar para certificar si de hecho son tatas de Quimbanda. ¿Cómo podés saberlo, Pablo? Porque solamente un tata y una yaya me van a poder decir eso. 50% de descuento para macumberos, ¿por qué? Porque a veces no tienen una moneda, pues se la gastan en gente que después no les agradece el laburo y tienen que salir a parar la olla con lo que puedan. Entonces también... ¿sí? Hagámosle justicia a los macumberos que están siempre, estoy mal, pero cuando están todos bien, desaparecen, ¿sí? Y la mae se queda con el corte ahí, el egún tuyo ahí parado y comiendo pan duro 2 días porque vos no fuiste a llevar el ayer.
Yo creo que este videíto se lo podrían cortar. Recomendación para todos aquellos que trabajan con macumberos. No te olvides ni de tu jefatura, ni de tu tata, ni de tu yaya, ni de tu babalorillá, ni de tu yalorillá, de tu babalago, y yago, y ateo, lo que fuera, macumbero que seas. Porque el trabajo que hace ese ser por vos le hace perder un montón de cosas para que vos tengas lo que vos tenés. Entonces respetale y pagale la ye al macumbero que siempre está al lado tuyo. Es re bueno, nos cobra poco, te cobra poco, es muy hija de puta consigo misma esa persona. Y cobrales a estos giles. Cobrales una moneda, no importa la cantidad, cobrales lo que vos consideres realista, pero cobrales. Cobrales porque así juntos vamos a prosperar todos. Y nos vamos a hacer respetar. Aprovechen estos conocimientos, digamos, inclusive lo pueden aplicar a sus cosas de religión, no necesitan utilizar esto como una cosa así, es más, lo tienen disponible, ¿no? Esto le ha matado el hambre a mucha gente que no tenía para comer, pero cuando no te puede devolver lo mismo que vos le diste, te termina odiando. Entonces también cuidado a quién se lo da a uno, y bueno, uno se lo da, yo no me hago responsable de tus actos, yo hago el trabajo de darte un conocimiento que te permita descubrir tu mundo espiritual y en el proceso mejorar tu vida. De otra manera, pero si sos de otra religión, no me importa de la religión que seas. No me importa, inclusive si sos ateo, siempre y cuando seas salamuertero. Vamos a hacer un repaso final para ir cerrando el Sabbat 52. Como humanos la muerte nos define, lo dijimos, nos define. Nos mantiene definidos. El amor sobre todo. La muerte define el amor. ¿Y cómo define el amor? Sí, porque amaste o no amaste. Yo no tengo nadie que me quiera, maestro. Yo quiero a alguien que me quiera. Pues nunca te va a querer nadie. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque si vos querés que te quieran, primero, nadie va a ser querido si no quiere primero. Segundo, si vos querés que te quieran es porque vos no te estás queriendo. Y si no te querés, ¿cómo vas a querer a otro? Si lo que vos querés es que te quieran, no querer. No, pero yo quiero que ella vuelva. Muy bien, apáguese su macumba. Yo no le voy a financiar su mediocridad para las relaciones humanas. Gratis jamás. Porque usted está cambiando el destino de esa persona por su decisión. Bueno, hágase responsable de sus actos. Entonces es definitoria la muerte. La muerte define poco tiempo para amar. Poco tiempo para darnos cuenta en qué cosa estamos en desacuerdo y nos seguimos haciendo mal por eso. Poco tiempo para ser. Poco tiempo para decir lo que sentís adentro de tu corazón. Desde el fondo de los huevos. Ser después de ser. Es una discusión filosófica, es un tema que no tiene solución, nadie sabe la respuesta. Genial. Me agrada esa forma de ver las cosas. ¿Y cuándo vamos a empezar a hacer magia para averiguar cómo son? Porque si la religión no lo resolvió en todo este tiempo y seguimos divididos, algo estamos haciendo mal. En el mundo debe haber 3-4 formas de gobernar poblaciones. Las 3-4 formas coexisten siempre y cuando haya intercambio comercial. Esa es la verdad de este planeta. No es un planeta totalmente democrático ni totalmente fascista. Pero tiene en el medio distintos gradientes y formas de gobierno que la gente fue eligiendo a través de modelos de selección democrática. Que selecciones democráticamente no significa que sea una democracia. Ahora, ausencia de democracia implicaría totalitarismo. Hasta ahora la historia cuenta que sí. ¿Sí? Entonces, ser después de ser. Es ser, seguir existiendo inclusive después de la muerte. ¿Cómo podemos saber eso? Tenemos que hacer magia de la buena. Magia que no es para atraer a una mujer. Esa es la magia que nos sostiene a los que hacemos magia, si queremos vivir de la magia. Pero no se vive solamente de la magia, se hacen otras cosas. Si vos haces solo religión y no podés hacer otra cosa, hay algo que está mal, vos tenés que aprender a comerciar.
Vos tenés que vender cosas. Si no sabés hacer nada, o estás en un momento de vida, tenés 4 o 5 hijos, medio en edad complicada, marido medio rompehuevo, o marido que está complicado, tiene 2 laburos, tienen poca guita, ¿cómo hace para desarrollarse? Pablo, las circunstancias no se lo permiten. Bueno, para eso están estos videos, para decirles que las circunstancias son transitivas, van a pasar. ¿Sí? Es cabalística ¿por qué? Porque pone sobre la mesa la demostración empírica de que la masa, desde el lugar más bajo, que vos como decían de mí, era un pobre infeliz que vendía estampitas de San la Muerte. Poder demostrarle a la gente de la iglesia que también de la tierra emerge la conciencia de la naturaleza y que tiene su lugar en la convergencia del nuevo orden mundial. La integración con factores cabalísticos de antaño tiene que ver con la demostración de lo que acabo de decir, es decir, es completamente viable la conducción cabalística y discreta del culto hacia la muerte a través de niveles esotéricos más altos y es completamente compatible, otorgándole al operador, en este caso sí el operador, una nueva capacidad para indagar sobre la continuidad de su conciencia. Y eso solamente se aprende en las sombras del árbol de la muerte. Con esto, para todos aquellos que trabajan en el sentido operativo, sabrán entender mis palabras con prontitud. Pero también queda demostrado que cualquiera puede, este pobre vendedor de estampitas de San la Muerte consagradas, puede inclusive desarrollar una doctrina como parte de las nuevas religiones del nuevo orden mundial. Si yo pude, vos también podés transformar tu vida. No soy muy diferente de vos. Lo que cambió es la forma en cómo enfoco las cosas, y eso trae poder. ¿Y vos también podés hacerlo? ¿Sí? Entonces la doctrina encaja en ese lugar. No viene a reemplazar nada. Viene a garantizar que siga existiendo a pesar de quien sea. Son como las piedras de Georgia, casi en un sentido reverso. ¿Sí? Entonces, la doctrina unificada es un camino personal. ¿Qué mejor iglesia que la propia? ¿Qué mejor de esta manera de desarrollar poderes mágicos y no caer preso de sectas manipuladoras de personas con caracteres débiles? Y que venga el abuso. ¿Qué mejor que el trabajo personal? ¿Cuánto es el máximo maestro que puede haber de cultuadores de la doctrina unificada trabajando en conjunto? En realidad, todos van a trabajar en conjunto y cada vez hay más personas. ¿Cómo sabés que alguien es de la doctrina unificada? Porque la persona viene a decirte lo que logró con la doctrina unificada, con descargarse el libro de San la Muerte, lo que logró. Y te viene a agradecer lo que logró por haber leído ese libro. A algunos no le va a funcionar y no, a algunos no. No les va a funcionar. No tiene por qué funcionarle a todo el mundo. Il separatio absolutum. ¿Qué próximo video? En el próximo video, Sabbat número 53, seguimos con San la Muerte, doctrina unificada, el culto a San la Muerte, vamos a expandirnos un poco más. Y va a haber una continuidad de videos durante todo febrero de San la Muerte, así que prepárense, Sabbat, San la Muerte, para que en marzo comencemos, obviamente anunciamos el retorno de la tercera temporada, sería así, de Magia Anunnaki, donde ya vamos a internarnos en otros generales con otras capacidades, con nueva presentación y con una forma muchísimo más didáctica y con sorpresas también para todos los que se suscriban. ¿Sí? Vamos a hacer un sorteo entre los suscriptores de un ritual Anunnaki para desterrar de la casa malos espíritus. Así que todos aquellos que se suscriban, dejen un comentario, estoy suscrito, no importa si es nuevo o si es viejo, y se van anotando los nombres y después les voy a contar qué es lo que, cuándo va a ser esto, ¿sí? En qué fecha va a ser, pero va a ser para dentro de un par de meses, así que tienen tiempo todavía de suscribirse, 2 meses para apretar con el botón, ¿sí? Vamos a ver el tema de altares. Vamos a, digamos, en este pequeño ciclo de videos de Sabbat, durante todo febrero, vamos a resolver estos problemas. El tema de los altares, las cosas que nos preguntan, y yo ya no quiero explicarlas más por WhatsApp. Entonces ya las explico en este video. Después un video de fluidos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Les voy a explicar un par de fluidos que están en el libro. Acá tenés una sección que se llama fluidos y ungüentos. Así que no hay nada que no vaya a hablar que no esté acá. Velas, colores y significados, eso no hay mucho en este libro, pero sí vamos a hablar, la gente nos pregunta qué es el significado de las velas, rompe un poco las pelotas la pregunta, pero le vamos a dar nuestra contestación acorde a nuestra forma de trabajar. Y trabajos
y las cosas que una persona no debe pedirle al santo. O las debe pedir de una manera correcta. Es decir, esto es educar a la persona a cómo saber pedir algo al santo. Con su pequeño altar, su estampa, una velita, un vaso de agua fría. ¿Sí? La gratitud del santo viene todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días alguien soluciona su vida con este libro que se lo pueden bajar. Claro que no va a tener la llegada que tiene que tener, por supuesto, es lógico. Yo en el lugar del poder haría lo mismo. Así que no me quejo, ni nos quejamos con Mariela de todo lo que podemos hacer por ustedes. Y claro que hay una agenda, claro. Pero no todas las agendas provienen del mismo Padre. Ni todos los ojos que todo lo ven son los ojos que todo lo ven, ni ven todos los ojos. Separatio absolutum.